ya pues yo me que solamente te la niega la danza, te la urgencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, o cambio de día, santo patrón, santo Dios, Pues buenas tardes, estamos aquí en esta entrevista con Surciendo, con el colectivo Surciendo, y en el marco del libro de Construyendo a la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Gracias y en tu nombre un agradecimiento a todos los integrantes del colectivo. Muchas gracias por la invitación. Para un poco abordar la entrevista la hemos dividido como en 3 partes, ¿no? Y la primera parte trata de buscar, ¿no? Y conectar, ¿cuáles son como las que tú localizas de manera general en el colectivo, las razones que les han llegado a que se junten, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos, ¿no? Tal vez en un primer plano, quizá en los que tú puedas identificar, ¿no? Los propósitos de vida, ¿no? No tanto a lo mejor académicos o políticos, ¿no? O intelectuales, sino los propósitos de vida que han hecho que este grupo que ustedes conforman, este colectivo, esté encontrando cierta identidad en la construcción. Bueno, pues somos un colectivo pequeño, formado por poquitas personas, y básicamente identifico desde la comunicación, venimos todas y todos prácticamente desde la comunicación, pero también la comunicación nos llevó a organizaciones y colectivos en defensa de la tierra y del territorio. Básicamente nos involucramos, cada uno por su lado primero, en temas tecnológicos, en Internet, sobre todo, ¿no? En comunicación por Internet, en apoyar a las organizaciones a través de Internet, en su comunicación, en su difusión, y al final nos dimos cuenta, o nos fuimos dando cuenta, porque fue un proceso, y seguimos ahí, seguimos construyéndonos y deconstruyéndonos, pues nos dimos cuenta que se va a librar o se está librando ya una guerra en Internet, por ocupar espacios, por que hay una especie de batalla entre las corporaciones, los gobiernos y la sociedad civil por hacerse con Internet como herramienta, como espacio, porque ya todo el mundo sabe que Internet es una herramienta muy potente de difusión, de articulación, de formación incluso. Entonces ahí vimos una potencia de incidir, de apoyar en los procesos en muchos de los que ya estábamos también, de organizaciones en Chiapas, de buscar la forma de autocuidados, llamamos, ¿no? De seguridad digital, de cómo no exponerte, no entrar en riesgos que luego pueden revertir negativamente en la organización, en sus luchas, en sus propuestas, ¿no? También luego fuimos más adelante un poco equiparando con el tema de los comunes, Internet como un espacio, una herramienta que está en disputa y que puede gestionarse colectivamente desde la sociedad civil, al igual que pues el agua, las semillas o los idiomas, ¿no? Que el neoliberalismo con este plan de acumulación por desposesión, mucho extractivismo, pues vimos también que en Internet estamos viendo que está cada vez acaparándose en pocas manos, en pocas empresas. De hecho, Google y Facebook son de las 2 empresas más grandes ahora en el mundo, de las corporaciones más grandes. ¿Por qué será? Pues porque ahí hay una riqueza que se están apropiando. Entonces, desde Surciendo queremos poner el punto en cuidado, que hay que tener atención en qué se hace en Internet, ir apropiándonos de espacios en Internet, pero con ciertas precauciones, ciertos autocuidados, ¿no? Para seguir usándolo y no correr esos riesgos. Cuando
hace más de 20 años apareció el EZLN, ¿no? Los medios habían cambiado ya, o estaban en un proceso de cambio, ¿no? Yo me recuerdo que estaba yo en mi luna de miel, ¿no? En Cancún. Y bueno, pues había sido el 1 de enero, pues nadie había alcanzado a dormir, ¿no? Y ya, no es que haya sido una gran fiesta ni nada, ¿no? Pero yo me recuerdo que mi compañera y yo llegamos como a las 4 de la mañana, 5 al cuarto, ¿no? Y prendí la televisión. Y lo primero que vi fue el reporte de CNN sobre los zapatistas, ¿no? Y entonces, independientemente de que brinqué de la sorpresa de que todo lo que nos habían dicho finalmente fue cierto, ¿no? Todo el trayecto para regresar acá fue a través de una cobertura noticiosa que, por más que quiso el Estado, ¿no?, ocultar, era ya imposible de hacerlo. Y la otra es que el subcomandante Marcos empezó a usar el correo electrónico como medio de comunicación y de difusión, y entonces los periódicos todavía eran importantes, la radio todavía era muy importante, ¿no? Pero si querías saber como la información más de fondo y más verídica, el internet estaba empezando a hacer, aunque era todavía de ese de teléfonos, ¿no? Empezó a ser la herramienta más útil, menos controlada, ¿no? Y con un poder increíble, ¿no? Que ya ahora, pasando el tiempo y platicando con algunos colegas, pues ni los mismos hermanos zapatistas previeron el impacto que se podía haber tenido en esto. ¿Cómo tú has visto que eso ha evolucionado desde los mediados de los 90, ¿no? Hasta, pues para muchos es paradigmático a la famosa primavera árabe, ¿no? Que ya usa las redes sociales y otros instrumentos, pero también vinculados al internet, como estos mecanismos de comunicación que en ese momento tal vez no estaban siendo tan controlados, tan vigilados, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta evolución? Pues con el alzamiento zapatista del 94 es como el hito de la primera vez que se utiliza internet de forma sociopolítica, ¿no? Antes era más académica, comercial. Solo hay que decir que, por ejemplo, hasta 2 años después no tuvo el gobierno federal una página web, hasta el 96. Entonces sí que fue un hito sociopolítico muy importante, que influyó en muchas luchas en todo el mundo, además. Dejó de ser algo local para ser global. Y de ahí devino mucho pues los movimientos antiglobalización, las cumbres, los foros sociales y así, ¿no? Todo eso yo creo que, yo no solo yo, mucha gente dice que nace del movimiento zapatista. El internet entonces era muy usado por la academia, por ciertas empresas, pero no hasta el año 2000 aproximadamente, que ya los diarios por ejemplo ya tenían online su edición. Entonces fue un impulso a la sociedad. Ahí también se creó los Indimedias, que es como el pre de las redes sociales. De ahí nacieron muchas de las redes sociales, lo de poder publicar y relacionarse. Antes era como más o menos un periódico impreso en internet o una carta de correos, pues un email. Con el Indimedias y los blogs se abrió un poco el espacio a mucha más gente, a la sociedad civil, y fueron creando muchas herramientas y sobre todo a partir de la primavera árabe y de estos movimientos de indignados, del Occupy,
se vio la potencia de llegar a muchísima gente de muchas formas de vida y articularse, no solo informarse, sino articularse, porque sirvieron mucho las herramientas para hacer una concentración, hacer una acampada. O sea, sí que lanzabas, y no eran ya los grupos afines, sino ya lo lanzabas en redes sociales y muchísima gente que no conocías se incorporaba, o pasó con el Yo Soy 132 acá. Sí que también a partir de ese momento los gobiernos le metieron mucho dinero al Internet. Sobre todo Estados Unidos creó un cibercomando y sí que ahí, a partir de entonces sí que hemos visto una potencia cada vez mayor de los gobiernos. Sí se pusieron serios con Internet a partir de 2010, 2011. Y ahora ya sí que tienen mucha potencia, mucha capacidad de controlar, de vigilar. Está viéndose muchos casos con lo de las revelaciones de Snowden, de Wikileaks y todo esto, ¿no? Entonces ahora es un momento difícil porque sí que tienen esas capacidades y esa potencia los gobiernos y las transnacionales, por supuesto. Y la sociedad civil sí que ahora se ha quedado un poquito rezagada. Todo lo contrario de antes, ¿no? Antes era la punta de lanza era la sociedad civil, las innovaciones, las nuevas propuestas tecnológicas, los nuevos usos sobre todo, partían de la sociedad civil con herramientas que hacían muchas empresas, pero para un fin comercial, pero la sociedad sobre todo lo utilizaba para fines más sociopolíticos, de algún tipo, ¿no? Entonces estamos en ese momento difícil y ahora con Trump, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con el Internet, ¿no? Ya. Cuando empezó este tema del Internet, me acuerdo mucho que todos recurríamos a Castells, ¿no? Para tratar de entender toda la teoría de redes y todo lo que estaba significando, ¿no? En términos de reestructuración social, para nosotros, bueno, particularmente en mi formación como geógrafo, significó un hito, ¿no? Porque la geografía técnicamente se había planetarizado ya antes, ¿no? Técnicamente ya no había casi territorios desconocidos y de repente aparece el territorio virtual, ¿no? Y entonces lo que ya se había vuelto finito ahora aparece casi infinito, ¿no? Desde esta perspectiva que ya nos sugería de alguna manera Castells, ¿no? ¿Cómo tú estás viendo o cómo ustedes en el colectivo ven este problema de por un lado la plasticidad y la elasticidad que tienen las redes, ¿no? En términos de cómo te agregas y cómo te desagregas a ellas, que es un punto clave, ¿no? Pero sobre todo, cómo fluye la información y qué tipo de información fluye, ¿no? Porque, como tú dices, pareciera que los nodos han cambiado, ¿no? Los motivos, los que emiten la información están cambiando. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues primero lo de antes se hablaba de espacio virtual, que estábamos de acuerdo, pero ahora ya no es virtual, ya es real, ya lo llevamos en nuestra bolsa, claro, el Internet. Ya es interesante estudiar eso, de investigar cómo nos interrelacionamos ya con Internet de otra forma. Ya estamos constantemente con Internet encima, en el cuerpo, incluso ya hay relojes. Entonces, ya la separación entre realidad y virtualidad ya cada vez está más... ya no hay esa diferencia, ¿no? Más con la introducción de Internet de las cosas, que va a ser lo siguiente, ¿no? De las grandes empresas, conectar la lavadora, el refri, todo a Internet. Eso proporciona una cantidad de datos increíble para las grandes empresas, que luego la comercializarán de alguna forma. También lo de la virtualidad se rompe cuando nos damos cuenta que Internet son unas máquinas que están en unos data centers en Arizona, que el otro día escuchamos que ya Internet en Estados Unidos produce más gases de efecto invernadero que los aviones. Es muchísimo. Porque ya
las grandes empresas están comprando bodegas gigantes llenas de computadores y eso gasta mucha energía, ¿no? Eso rompe también con lo de la virtualidad, es ahí donde están y todo eso, ¿no? Y luego lo de la información, pues hay mucha gente dando información todo el rato, ¿no? A través de las redes sociales, de dispositivos pues móviles o dispositivos de todo tipo que ya van lanzando información según la aplicación que utilices o la máquina que utilices. Eso hasta ahora parece ser que todavía no está la capacidad de analizarlo todo, porque hay mucha cantidad, pero el propósito que tienen las grandes empresas es poder analizar, ¿no? Y hacer perfiles y de usuarios, sobre todo, de clientes, porque es lo que buscan. Y los gobiernos pues también potenciales subversivos, potenciales terroristas, con la excusa de la seguridad nacional y todo eso. Pero a la vez también mucha gente, pues desde la sociedad civil, las organizaciones, pues están todo el rato enviando información, comunicándose, articulándose. Entonces, ahora se popularizó mucho más en Internet, obviamente, entonces ahora está como más parejo. Antes era mucho más sociopolítico, de las organizaciones, los colectivos. Y es lo que llama Castell la autocomunicación de masas, que antes era un emisor y muchos receptores, ahora es muchos emisores y muchos receptores. Es una maraña, una trama, una red de redes. Y yo creo que no están ni siquiera en la madurez de Internet, estamos casi en la adolescencia, por así decirlo. Todavía falta mucho por investigar, ver qué se puede hacer. Y esperemos que no se convierta un poco en una distopía, ¿no? Que es un poco los miedos que hay siempre, ¿no? Del control, la vigilancia y todo eso. Bueno, hay mucho que hablar de este tema. Sin duda alguna, ahí para mí es muy difícil saber la intencionalidad, ¿no? De las cosas, pero sí el contenido político que se le da a los instrumentos, ¿no? Y yo creo que el Internet en algún modo ha favorecido lo que Bauman identificó como el propósito de liquidez, ¿no? Del mundo y de las relaciones humanas, orientándolo hacia el hiperconsumo, ¿no? Yo creo que y me interesa mucho la perspectiva que ustedes tengan, ¿no? Si las redes sociales, el Internet en sí, han favorecido a que el proyecto neoliberal, ¿no? Fluya más rápido, vuelva más líquido el mundo, ¿no? Se destruyan más rápido las instituciones sólidas, y que este propósito pues está siendo empujado y luego nos vamos a meter un poco a Harvey, ¿no? Pero empujado con esta intención de venderte y revenderte 3 veces el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ven? Yo personalmente antes era muy utópico, estaba deslumbrado por Internet, las capacidades de Internet, me encantaba, ¿no? Hace unos años. Pero según pues hablas con gente, te vas investigando un poco más, te das cuenta de que sí sirve para eso, para implantar el neoliberalismo allá, incluso donde todavía no llegó, y donde está implantado hace años, darle otra vuelta y hacerlo eso líquido todo. Además ya se consume todo, ya se consumen titulares en el Facebook, o sea, ya no profundizas, o no es la intención de las redes sociales, no están hechas para profundizar, sino para mirar rápido un vistazo. Entonces sí, eso es como muy líquido. Y obviamente, lo que decía antes, teniendo en cuenta que Google y Facebook son de las corporaciones las más grandes del mundo ahora, eso es un indicativo de para qué sirve Internet en muchos casos, o la mayoría de los casos. Y por ahí se está yendo para implantar ese modelo neoliberal, y incluso en los planes de Internet, pues lo que te dan gratis muchas veces es WhatsApp y Facebook. Entonces para mucha gente eso es Internet, porque no tiene acceso a otras plataformas. Entonces ya Internet se reduce también a un par de corporaciones que se identifica, que todo el mundo sabe quiénes son, y eso empobrece un poco la fortaleza que tenía Internet, que era gigantesca, que era muy horizontal, que todo el mundo podía comunicarse, publicar, ¿verdad?
Entonces ahora pasa por unos filtros o por unas plataformas que pues tienen dueño. Me acuerdo que hace un par de años en el programa de Espacio de Esperanza, en una de las cápsulas que me tocó armar, revisé un poco cómo estaban como los nodos globales de los servidores de Internet, ¿no? Y cómo, no me acuerdo cuántos había, pero solo en el sur había 2 en América Latina, uno en la India, ¿no? Y la mayoría obviamente en Estados Unidos, por donde pasa todo el tráfico de Internet global, ¿no? Eso significa, como tú decías hace rato en los hechos, un control global de la información, ¿no? Una posibilidad tecnológica de decir apago, ¿no? Estos servidores globales, ¿no? Que tienen, desde mi perspectiva, una especie de potencial hasta neogeopolítico y hasta casi neogeomilitar, ¿sí me explico? Sí. Porque tú prácticamente puedes callar a quien quieras, ¿no? Sin que sea necesario que uses posverdades o robots, ¿sí me explico? Sí. Simplemente le apagas y punto, ¿no? Toda esta sección desaparece. Cuando inició el Internet, recuerdo, ¿no? Había distintas plataformas sobre las que se podía montar, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿En qué estado está eso? Ahora sí ya no hay distintas plataformas y todos estamos condenados al mismo circuito. Sí, de alguna forma sí. Yo conozco algunas experiencias de servidores autónomos en México, en América Latina, pero depende de las infraestructuras, por ejemplo, de Telmex. O sea, o ya con algunas otras empresas que han entrado, ¿no? Pero son grandes empresas con grandes infraestructuras que pueden hacer eso, bajar el switch y se acabó, ¿no? Hay intentos interesantes, ¿no? De esos servidores autónomos, sobre todo para cuidar la privacidad, que no se comercie con datos. Pero bien, lo que dices es cierto, geopolíticamente el control lo tienen unas empresas en Estados Unidos. Lo único que con esto de que en Estados Unidos son tan liberales y que el gobierno no se tiene que meter en asuntos privados y tal, todavía se mantiene un poco lo de que el gobierno no se meta tanto con las empresas, pero aún así las empresas son lo mismo prácticamente. Pero además va cambiando esto con la amenaza del terrorismo desde 2001, pues mucho más con la ley patriota, con muchas otras leyes que se van. Cada vez los gobiernos y sobre todo geopolíticamente Estados Unidos tienen el control de Internet. Podría tenerlo, si eso, en cualquier momento apagar y todo eso. Sí que China ahora también está impulsando, pero depende todavía mucho de Estados Unidos, porque las grandes corporaciones están en Estados Unidos, que son las que mueven Internet. Entonces sí, incluso el intento que hizo Venezuela de lanzar un cable a Cuba para que ya Cuba poco a poco se está incorporando, depende todavía de Estados Unidos todo eso. Y sobre todo de grandes cables submarinos que van desde Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia, así. Entonces sí que el control de la infraestructura, el control material sigue estando en las grandes potencias, sobre todo en Estados Unidos. Entonces eso es el peligro, ¿no? O sea, eso es de una magnitud. Sí, nosotros tenemos muchos debates de cómo buscar un Internet local más. Sí que hay intentos como el de la telefonía en Oaxaca con estos compas de rizomática, pero te quedas en tu círculo. Si quieres salir te tienes que conectar a Telmex o a otra grande de estas, entonces ya ahí ya entras en el circuito global, pero quizás sirva intranets o internet locales pues para ciertas cosas y mantenerse al margen en ciertas cosas. Eso es un poco que yo creo que va a ir evolucionando. Hay intentos ahí, he escuchado de los compas o de Oaxaca, pues hay intentos de buscarle formas para salirse un poco del gran circuito que solo controlan unos cuantos, ¿no? Personalmente participamos en este colectivo de
Radio 99.1, ¿no? En la última definición de los objetivos, ¿no? Logramos introducir la palabra territorio, ¿no? Entendiendo el espectro electromagnético como un territorio, ¿no? También. Y cómo ejercer el derecho a un bien común que es ese territorio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde esa perspectiva? Empezaríamos hablando en la misma línea sobre el tema de Internet y de los medios, y si quieres de ahí un poco ya pasamos a los otros temas de la defensa de la tierra y el territorio, pero en este tema específico, ¿no? ¿Cómo ven la importancia de posicionar el Internet como un bien común, ¿no? El Internet como territorio, ¿no? Y ahora como derecho, ¿no? ¿Cómo lo? Pues como territorio sí que podría considerarse territorio en el sentido de que no es solo lo físico, sino va también lo social, lo cultural que hay detrás. Pero Internet, es que el tema de territorio es como muy geográfico. Internet tiene muchas capas, se escapa un poquito. Sí que políticamente conviene llamarlo territorio, pues por el sentido de la defensa, de que no se apropien de lo que hay en las tierras y en los territorios de las grandes transnacionales, sino que la propia gente lo utilice y lo defienda y le dé su propio sentido. Como bien común, pues en tanto en cuanto las infraestructuras son de unos pocos, no tanto. Pero sí que Internet se nutre de los contenidos, o sea, sin los contenidos, y los contenidos son de la gente que va subiendo contenido, entonces buscamos la idea de que sea un bien común en que la gente gestione o las comunidades o las personas individuales, pero sobre todo las comunidades, las sociedades civiles, gestionen su propio contenido, que no lo deje en manos de terceros, que no lo lance y ya está, sino que sepa qué está pasando, qué le puede revertir o cómo mejorar, no sé, cómo dar el paso hacia adelante para gestionar tu propio Internet, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que buscamos que sea pensado como un bien común, además de que las comunidades de software libre practican una forma de bien común. Son comunidades que buscan alimentar el Internet de otra forma, no tanto desde la privatización, lo comercial, sino más desde lo social, con usos más abiertos, más que todo el mundo pueda utilizarlo más según sus propios intereses, que es lo que busca un poco el software libre, y son comunidades de software libre en muchos casos politizadas y que son horizontales, las tomas de decisiones son muy democráticas. O sea, ahí nos gusta apelar un poco a la ética hacker, que es eso, lo colaborativo, lo abierto, lo que sirva para la sociedad, ¿no? Más que buscar el beneficio económico. Lo que buscan es eso. Cuando creo que hace unos días ahora estábamos haciendo yo estaba haciendo un poco un juego canalla aquí con los compañeros, ¿no? Preguntándoles si eran zapatistas o no, ¿no? Y así como que, ¿no? Y yo les decía, no, yo sí soy plenamente zapatista, ¿no? Y les sorprendió mucho, ¿no? Mi posicionamiento. Yo sí creo que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y ese es el principio. Ahorita nos metemos un poco a Harvey y a Ostrom, ¿no? Para la definición del bien común. Pero en nuestra epistemología mexicanota, ¿no? El bien común significa la tierra es de quien la trabaja. El Internet es de quien lo trabaja. La radio es de quien lo trabaja, ¿no? Que otros se lo apropian, pero es también nuestra tarea hacer que no se apropien, ¿no? Y la única manera de hacer que no se apropien es a través de nuestro trabajo, y de nuestro trabajo orientado a que no haya precisamente, ¿no?, esta capacidad pareciera del capitalismo ilimitada y renovada del despojo, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no?, que ahora te comento,
más de nuestra epistemología como mexicanos y como latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Más desde esta epistemología del sur, que significa el principio zapatista, ¿no? De la tierra es quien la trabaja. ¿Cómo pensarías en reflexionar o mirar el Internet como una posibilidad, si no entonces una realidad, una posibilidad que se va construyendo de un bien común? Sí, nosotros además, no nos decimos zapatistas, pero sí lo somos en ese sentido, ¿no? Y de ahí nace también un poco la idea del bien común. El bien común, o la comunalidad que le llamamos también, es el bien común en sí, el recurso, una comunidad de gente y una forma de gestionarlo democráticamente, pero no solo es el accionar, el gestionarlo, querer gestionarlo, no si hay un río ahí y hay un pueblo ya es un bien común, no es que el pueblo diga vamos a gestionar el agua, es la acción, no es quien lo hace, quien lo trabaja, no porque esté ahí y ya está, ¿no? Entonces un poco eso, Internet se nutre de los contenidos, Facebook en realidad es la gente escribiendo cosas, nada más, y se están enriqueciendo unos cuantos porque todo el mundo le está trabajando a esa persona gratis, es un poco eso. Y lo que nosotros buscamos es plataformas más locales, más descentralizadas, más articuladas también con otras, porque buscamos un poco una especie de federación de plataformas, ¿no? Porque no tienes que estar necesariamente en una global que todo el mundo utiliza, sino en algunas que se vayan comunicando entre sí, un poco como el correo electrónico, ¿no? Claro. Aunque ya son corporaciones las que lo hacen, pero la lógica del correo electrónico es a muchos y conectarte con todos. No tienes que estar en concreto en Facebook en Hotmail para poder comunicarte solo con los de Hotmail, sino puedes enviar un mail a otro. O sea, un poco la lógica del inicio de Internet que era ese. Cuando se plantean entonces la generación del colectivo de Surciendo, uh-huh, digamos, ¿qué principios, qué objetivos, qué intuiciones los guían, no? Nosotros en Surciendo sobre todo venimos de la educación, de la comunicación popular, la educación popular, es cambiar un poco los paradigmas de una persona es la que sabe y los demás aprenden, ¿no? Sino que todas las personas podemos aportar, ¿no? Que tiene que ver mucho con la decolonialidad, ¿no? Que todo lo que viene de Occidente es como lo válido, y en eso la ciencia y la academia ahí lo han fundamentado. Y ahora con Internet además está esa posibilidad de conocer, de formarse, de articularse con otra mucha gente y poner tu verdad o tu conocimiento y seguro que puede servir a otra mucha gente. Entonces nos gusta mucho el trabajo colaborativo, que todo el mundo puede aportar, aunque parezca que no sabes, con un poco que hayas usado y compartas tu experiencia ya va a aportar al Internet o al conocimiento en general, ¿no? Entonces partimos un poco de ahí, porque no somos técnicos, nos hemos ido formando en las tecnologías, pero venimos más desde la comunicación horizontal, mucho aprendiendo de los pueblos originarios de México, de otros países, de eso, de no buscar el protagonismo, no ser el líder de algo así con que te renombren, ¿no? Es como aportar al conjunto y hacer pues un poco sociedades un poco mejores, más justas, más sanas. Y es como ahí queríamos incidir y tender puentes, ¿no? En cuanto a es lo mismo ya que mencionabas a Harvey, es lo mismo que pongan transgénicos y acaben con la semilla local, que pongan el Facebook solo y solo eso Facebook y todo el mundo a consumir Facebook. Es un poco la misma lógica, ¿no? De apropiación por disposición. Cuando uno piensa, yo la verdad nunca había visto a Harding, ¿no? Hasta que el otro día busqué en YouTube y vi al señor que habla de la tragedia de los comunes, ¿no? Y dije, bueno, con razón este señor pues habla de la tragedia de los comunes, ¿no? Me recuerda al profesor de Pink Floyd, ¿no?
A ese que es castigado por su esposa, pues claro, vive esa tragedia ese hombre, ¿no? Y en esencia, aunque parezca increíble, cuentan la misma metáfora ambos, ¿no? O sea, la imposibilidad que tienen los comunes, ¿no? De ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, uno lo escribe en un artículo científico con la relación a los recursos naturales, pero y el maestro castiga a Pink Floyd por escribir un poema, ¿no? Y lo exhibe ante todos, ¿no? Y quizá en esa noción de condena, ¿no? Se vivió mucho durante muchos años, ¿no? De que de veras era imposible que nos pudiéramos poner de acuerdo y que necesitábamos o al Estado, a las empresas, para que resolvieran esos problemas que nosotros éramos incapaces de hacer. Sí, tuvo mucho éxito la tragedia de los comunes, mucho éxito, muchos años. Pero luego incluso reconoció el propio Harding que cuando ya le rebatieron y todo eso en los años 80 y 90, Leonard Nordstrom, que él partió de una premisa errónea, que es que la gente no habla y no se pone de acuerdo. O sea, que a él la tragedia de los comunes es que la gente va a buscar su propio beneficio, entonces al final si va sumando ese propio beneficio se desmantela un común. Claro. Pero luego en la práctica, en lo empírico, se ve que la gente se pone de acuerdo y si quieren que haya un gran campo de pasto para que dure, la gente se pone de acuerdo, llega a normas o incluso sin escribir, ¿no? Normas constitucionarias que van creando pues, para que se mantengan, que va a beneficiar a todos, ¿no? Claro. Entonces, eso de que los seres humanos nos ponemos de acuerdo, él lo obviaba bastante. Entonces ahí se cae un poco esa premisa que sí, que tuvo mucho éxito. Y luego la profesora Armstrong sí que comprobó empíricamente en muchos lugares que la gente se pone de acuerdo para sacar adelante la gestión y el beneficio común de un bien común. Antes de que muriera vino a México varias veces, Leonard Nordstrom, ¿no? Sí, a mí me tocó escucharla, ¿no? También, ¿no? Una vez en la Ciudad de México, y hay en el sector ambiental pues hay varias personas que son discípulas de ellas, ¿no? En el pensamiento de cómo en el país, en los pueblos originarios y en las comunidades campesinas, hay muchos ejemplos de gobierno de comunes, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, ¿no? De cómo las herramientas de comunicación y específicamente las herramientas de la comunicación popular, como lo mencionas, han ayudado a hacer visible esto? Porque creo que aunque en el país se sabía, ¿no? Y se usaba esta palabra de los usos y costumbres, ¿no? Que había formas distintas de organización en los pueblos originarios y además entre ellas también muy distintas, ¿no? Porque nada que ver los coras, ¿no? De Nayarit con los celtales de los Altos de Chiapas, pocas cosas similares, ¿no? ¿Qué piensas tú de cómo las herramientas de la comunicación popular, ¿no? ayudaron y siguen ayudando y contribuyen desde los pueblos a hacer visibles estas formas de gobierno de los comunes? Nosotros pensamos que la comunicación popular existía antes de la comunicación de masa. Yo, de hecho, ayer viendo una película sobre en Oriente Próximo de unos pueblitos, hacían muchísimas cosas que he visto aquí en los Altos de Chiapas, ¿no? La humanidad como los seres humanos se relacionan históricamente de una forma similar para vivir bien, y con la modernidad y la colonización se rompió mucho de eso. Entonces retomar la comunicación popular, que se siguió haciendo siempre, visibiliza, porque ya la comunicación popular en sí tiene mucho que ver con esos usos y costumbres, con esa forma, ¿no? Pues realmente es hablar el mismo idioma con la gente que tienes más o menos cerca, o dar a conocer pues temas que interesan a la gente. No tanto hablar del actor X o temas de amoríos de gente que ni vamos a ver en la vida. Eso nos lo han ido introyectando con la comunicación de masas,
pero realmente para la supervivencia de los pueblos, de la gente, era la comunicación popular la que funcionó y sigue funcionando en mucho. Nosotros vimos también que además con Internet eso también se puede hacer, ¿no? Las abejas de Acteal abren un blog y van comunicando sus problemas, sus quehaceres, con su palabra, con su forma de ver el mundo, que así es la comunicación popular. Toman fotos, ¿no? Videos y usan la palabra. Y eso al final hace que llegue a mucha gente, pero también que nos llegue a la gente que está cerca. Es un poco poner la comunicación popular en que existe esa posibilidad en las redes digitales, ¿no? Pero fundamental, la comunicación popular es fundamental para la asistencia de los bienes comunes. ¿Y qué tanto? Porque es una liga que a ver si pronto nosotros discutimos, ¿no? En el ámbito de los recursos naturales, ¿no? Realmente me impresiona cómo lo han llevado ustedes al ámbito de la comunicación y de la cultura, ¿no? Pero ¿qué tan cerca entonces está la comunicación popular, ¿no? Como una forma de gobierno de los comunes, ¿no? Me refiero a la importancia que tiene especialmente en las culturas que son de tradición oral, porque todo su patrimonio cultural transcurre a través de la lengua y de la palabra, ¿no? Y de los recursos que popularmente acuerdan, culturalmente acuerdan para su transmisión generación en generación. La verdad nunca lo había pensado y son todo Sí, por ejemplo el video tiene mucha fuerza. Por claro. Lo que estoy viendo ya aquí en Chiapas es que muchos comunicadores populares de origen indígena están tomando el video pues para relatar qué pasa en las fiestas de su pueblo, en una ceremonia o en muchas cosas. Es claro, la tradición popular. Son los antropólogos de fuera los que venían a escribir, ellos desde dentro son con el video. Claro. Ahora, ¿qué puente ves tú entre Ostrom y Boaventura, no? Porque me parece que ahí hay una posibilidad a través del lenguaje y la cultura de encontrar esta epistemología del sur, ¿no? Que intuitivamente pienso que es algo que por lo cual son un poco sur ustedes, ¿no? Sí, sur siendo. Sí. Creo que son boaventuristas, ¿no? Un poco. ¿Cómo hay esta necesidad, otra vez, ¿no?, de hacer visibles estas formas de comunicación popular para hacer visibles estas epistemologías del sur? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo analizan y lo discuten? Esa relación entre Ostrom y Boaventura no la había pensado mucho, pero yo estoy pensando últimamente en que tiene que ver mucho en el Internet decolonial. Cómo Internet o las nuevas tecnologías pueden servir para romper con lo colonial, con lo que tenemos introyectados culturalmente. Tiene mucha fuerza las corporaciones, la publicidad y todo eso, entonces pues mucha gente se incorpora rápidamente al consumismo y todo eso, pero también en Internet encontramos es como bien común que somos nosotros y nosotros quienes aportamos el conocimiento, el contenido, como con nuestros lenguajes, ya solo que haya páginas en Tzotzil, videos en Tzotzil, ya rompe y ya se convierte muchas veces en epistemología del sur, ¿no? Sería interesante investigar más por ese lado. A mí me interesa muchísimo. Yo creo que se están entrando ustedes en una posibilidad de crear un campo ahí híbrido entre estas dos, ¿no? Que es muy interesante y que a lo mejor puede resolver muchos caminos. Porque si a esta fórmula le metemos a Harry, ¿no?, ¿cómo no hacer que, ahora me lo planteo ahorita que lo dices, ¿no? ¿Cómo hago que el video en Tzotzil puesto en YouTube no signifique una especie de acumulación por despojo para el neoliberalismo? ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿qué medios uso? Y ahí me interesa mucho lo que nos decías al principio, como estas salvaguardas, estas medidas que hay que tomar para proteger, ¿no?, esta información y estas epistemologías, ¿no? Yo creo que en el caso de YouTube es difícil porque YouTube pertenece a Google, a una transnacional. Entonces todo lo que le demos a YouTube se lo entregamos.
Yo creo que habría que buscar plataformas o crearlas, plataformas distintas. Ya va habiendo algunas y ahí subir los videos, incluso en nuestras páginas web ya subimos nuestros videos. Eso rompe un poquito con el intermediario capitalista. Hay que seguir porque también partimos de que la tecnología no es neutral, está creada en un lugar, con unas intenciones. Ya solo pensar, es un escritorio. Un escritorio es alguien profesionista el quien ha trabajado en los escritorios, con folders. A alguien del campo nunca, no es su ámbito de trabajo, pero se lo impone una máquina. Tienes que pensar en escritorio, folders, carpetas. Eso ya indica que no es neutral la tecnología. Claro, ya claro. Viene hombre blanco, del norte, con unas características, ¿no? Entonces el resto del mundo se tiene que adaptar a eso. Hay que buscar la forma de reapropiarnos y reescribir las tecnologías. El software libre un poco permite eso. Ya hay navegadores que, por ejemplo, ya están traducidos al maya yucateco. O sea, sí que están buscando la forma para adaptarlo un poco más a lo propio. Pero ahí falta mucho trabajo todavía. Eso, resignificar un poco las tecnologías. Porque vienen, claro, están creadas en un lugar específico y así es como nos llegan. Entonces, ¿cómo darles la vuelta? Eso yo creo que es un trabajo que falta, ¿no? Para hacerlo realmente un bien común. Qué interesante. En esta perspectiva que tienen ustedes, ¿cómo acompañar entonces a los pueblos originarios, a los movimientos sociales, a los movimientos populares en esta intención, en esta construcción? Pues contándoles un poco lo que hay detrás y nosotros pensamos que utilizar las herramientas digitales, obviamente, tienen una potencia increíble, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás de cada empresa? ¿O qué hacen con nuestros datos? Y utilizar herramientas un poco de seguridad, sobre todo trabajamos con defensores de derechos humanos, pues el cifrado en los correos, usar plugins en los navegadores que cierren ciertas pistas que dejan, ¿no? O sea, pequeñas herramientas y prácticas también, porque nosotros no solo nos basamos en la tecnología, sino si sales a campo, pues quita el GPS para que no te localice. Cositas que vas sumando, ¿no? Para hacer las herramientas un poco más seguras. Y el acompañamiento yo creo que más integral sería de incluso formar en programación a gente para que deconstruya un poco programas y pues eso sería genial, la verdad. Ahora que me dices programadores de software libre, ¿no? Desde los pueblos originarios y ya hasta, aunque está más difícil en el hardware, ¿no? Pero que también tuvieran sus propias herramientas para armar sus armatrostes ahí que quieran y reducir la dependencia, ¿no? Yo creo que se puede. Es utópico, pero se va a poder porque hay una generación de jóvenes muy interesados en las tecnologías, pero sentimos que también no tienen muchas opciones. Entonces, si se le brindan posibilidades de aprender un poco de programación y ya en sus contextos, porque lo que pasa también muchas veces es que jóvenes se van a un tecnológico y se salen de su contexto y ya ahí crean lo mismo que crea cualquiera de la ciudad, ¿no? Pero si se mantienen en sus contextos de alguna forma con esa visión o cosmovisión, ¿no? Pues se pueden crear herramientas que a mí se me escapan, pero que sí que sirvan realmente y acompañen esos procesos. Claro, porque digamos debería favorecer una apropiación de esos recursos, digamos muy al estilo de Bonfil Batalla, ¿no? Pero que la decisión del uso de esos recursos siga recayendo en los pueblos, ¿no? Es un panorama desafiante, ¿no? Interesante el que nos planteas. Me gustaría que platicaras un poco del espacio de internet que tienen, ¿no? Que para mí fue el conocerlo fue cautivante, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo es la producción de contenidos? ¿Cómo se ponen de acuerdo en los temas? ¿Cómo deciden qué jalar y qué no? Cuéntame un poco. Pues somos poquitos, entonces es fácil. Y nos vamos conociendo ya desde el 2011 existe Surciendo, que ya nos conocíamos de antes, y a la vez hemos estado trabajando en organizaciones. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en Otros Mundos. Entonces tenemos ya una filosofía de conectar los bienes comunes tecnológicos con los otros, ¿no? Con los naturales, con los culturales.
Nos ponemos enseguida de acuerdo bueno, todos los sábados publicamos una especie de recopilación de cosas que nos llegan y luego vamos publicando de vez en cuando algún artículo más reflexivo, más de investigación. Este año no estamos publicando mucho, pero en años pasados sí, pues a mí se me ocurre un tema, lo propongo y órale, a hacerlo. Y luego siempre, antes de publicarse, siempre pasa por los demás y las demás, pues para hacer puntualizaciones, para ver si se entiende, ¿no? Es un trabajo muy colectivo, incluso hay textos que hacemos a cuatro manos, tú te encargas de esto, ¿no? Y así vamos haciéndolo. Y ya lo que ha pasado también es que con este recorrido de estos años, también cada quien se ha interesado más por un tema. Okay. Entonces, pues se especializa un poquito, ¿no? Yo, por ejemplo, me he metido más en la academia y pues controlo un poco más de autores y eso. Otra persona más de las prácticas que se hacen en internet, más temas técnicos. Entonces, pues eso nos va complementando poco a poco. Y son decisiones como sencillas, ¿no? Hay momentos que dicen, no, eso no lo publiquemos y ya está. Pues sí, se acata y como que, vale, mejor no. Sí, hay debates, hay reflexiones, pero no, como somos pocas personas, pues lo hemos podido llevar por ahora bien. Nuestra idea de futuro es crecer un poco más, ahí ya veremos cómo le hacemos. ¿Y cómo les va un poco en términos de sus mediciones de impacto? ¿O no les interesa? No mucho, ¿no? No mucho. Nos sorprende cuando llegan comentarios o así, o lo que me estás diciendo tú. Me sorprende, porque nosotros estamos ahí con nuestro pequeño blog y sí, muchas veces nos llaman del DF para dar una plática o para participar en un taller, o yo el año pasado estuve en Colombia, en varios lugares. Cuando nos llaman nos sorprende mucho pero tanto estamos llegando, ¿no? Y pues con esa humildad, ¿no? También de que estamos aquí en el sur de México y aquí porque también está el punto de que nos perdemos muchas cosas por no estar en la capital, ¿no? Claro. Eso pasa en todos los países. Y ahí se mueven muchas cosas, se conoce todo el mundo. Pero nosotros al estar al sur nos mantienen en una situación un poquito más natural y a la vez más radical políticamente. Claro. Porque también estamos aquí apegados. Sí, claro, ¿no? Con las prácticas con la realidad, ¿no? Por así decirlo. En las ciudades a veces se queda. Entonces eso también nos hace ser de otra forma, yo creo, según mi punto de vista, ¿no? Que si estuviésemos en una gran ciudad, en la capital, pues, no funcionaríamos ni tan bien ni fluiríamos tanto. Y eso pues con poco a poco, nosotros poquito a poco, llevamos ya casi 6 años y poco a poco sin grandes pretensiones. Esa parte que dices me parece muy atractiva, ¿no? Muy interesante en el sentido de que se produce lo que se quiere producir. Ajá. Y lo que se alcanza a producir, ¿no? Sin necesariamente un propósito o un estándar establecido, ¿no? Ahora, déjame decirte que algunos textos son muy buenos y además técnicamente están bien escritos, ¿no? O sea, se nota que pasan por varias manos. Sí. Eso es muy notorio, incluso cuando lees unos y otros, ¿no? Dice, lo revisaron más, lo debatieron más, sí. ¿No? Hasta la puntuación es mucho más exacta que otros, ¿no? Eso es muy notorio en los textos y en los contenidos. ¿Qué piensas? ¿Te da la impresión que Fukuyama planteaba el fin de la historia, ¿no? No ocurrió, ¿no? Pero hay muchos que plantean el fin que tampoco ocurrió. Bueno, yo me acuerdo que lo primero que decían mis padres cuando trajeron el primer televisor a la casa es: ya nadie va a escuchar la radio, ¿no? Luego, cuando llegó mi hermano mayor con la primera videocasetera, se va a acabar el cine, ¿no? Y nada de eso ha ocurrido, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú en términos, un poco lo que debatimos aquí es que pareciera que sí se están reduciendo ciertas habilidades de comunicación escrita, ¿no? Y que, ¿qué va a pasar? Los esfuerzos, por un lado, como tú nos decías, ¿no? Hace rato, en el Facebook o en el celular, tú ya te conformas con 5 líneas de noticias que además te manda tu propio servidor de celular, ¿no? Y ni siquiera estás interesado en profundizar en ellas, ¿no? Te conformas con los encabezados del periódico que tengas también en tu celular, ¿no? Y aquellas jornadas, me acuerdo, universitarias que eran las 6, 7 de la noche y decías, terminé de leer todo el periódico. Se han acabado. ¿Sí me explico? ¿Tú crees que un poco el esfuerzo que están haciendo ustedes, a nosotros aquí en Planeación Territorial, decimos los elementos cargados de futuro,
¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita que va a ser en el futuro? Que lo que ustedes hacen un poco va a ser estos relictos de la cómo va a permanecer la comunicación escrita. ¿Cómo lo ves? Nosotros fundamentalmente hacemos comunicación escrita, entonces vamos por ahí. Tiene muchas aristas. Yo creo que mucho tiene que ver con la educación y la educación popular y la educación, que mucho está enfocada a pues conseguir un trabajo bueno, y se pierde mucho lo del gusto por la lectura, el gusto por pensar sobre un autor, relacionar autores. Eso yo creo que en la educación en casi todos los países, o muchos, pasa, ¿no? Más que desde las tecnologías, es el tipo de formación, educación que se tiene. Las tecnologías ayudan a eso, por la inmediatez, por todo más rápido. Yo, por ejemplo, tengo una tablet que no está conectada a internet y la uso como libro. Pues puedo tener muchos libros ahí, voy leyendo, no la conecto nunca a internet. Es una herramienta digital que me ayuda a profundizar y todo eso. También un poco el sentido que le demos a las máquinas, ¿no? A las tecnologías. Sí, he escuchado mucho y yo no sé todavía, pero lo de que los libros se van a perder, porque ya pues también pues ya no cortas árboles, pero sí. Hay muchos libros en una computadora, puedes leer. No sabría, eso es difícil también por lo que cuando ha llegado una nueva tecnología siempre se decía que se acababa la anterior, pero ahí sigue. El cine, la radio, la fotografía, la pintura, hay gente pintando todavía, claro. Y eso es de las cavernas. Pues puede ser que sea cargada de futuro, la idea así de... Porque nuestra idea es que el internet que va a haber es el que queramos nosotros y nosotras. No dejemos en manos de nadie, menos de corporaciones. Es lo que las sociedades quieran que sea internet. Eso es un poco lo que buscamos concienciar, ¿no? Que internet va a ser lo que las sociedades quieran que sea, si nos ponemos a ello, ¿no? Si lo dejamos en manos de X, o sea, si lo dejamos, por ejemplo, en manos de los chinos, en unos años todos tendremos que aprender chino para comunicarnos, no sé, cosas así. Sin embargo, si nos mantenemos en nuestros territorios, en nuestras sociedades, diciendo, no, pues internet queremos, vamos a hacer esto de internet. Vamos a construir textos bien hechos para que nos compartamos y todo eso, ¿no? O videos, porque también internet da la posibilidad del hipertexto, de la multimedia, o sea, incorporando muchas cosas, ¿no? Que eso es un valor también, ¿no? Que a mí yo me quedé fascinado las primeras veces que entré en internet, ¿no? No sé qué significa esta palabra, pero clico y puedo saber qué es, o este autor clico y sé, me lleva. No es como en un libro, pues, que a mí me gustan mucho las bibliotecas, pero tenía que leer y anotar y luego ir a buscar. Así que te ahorra mucho esfuerzo, pero saquemos las cosas buenas que tiene internet. A lo mejor van a tener que esperar que un estudiante los tome como tema de tesis para que entonces miran, porque una cosa que he estado viendo, salvo a los obviamente héroes, ¿no? Que en todas las ramas de la producción cultural existen, ¿no? O vacas sagradas o los titanes, ¿no? En las revistas, por ejemplo, de ciencias sociales o científicas, cada vez hay menos lectores, ¿no? Sí. Y cada vez hay menos lectores que realmente leen todo el texto, ¿no? De un artículo. Para mí el tema un poco que está pasando es una paradoja, ¿no? Tienes más oportunidades de publicar como nunca antes. Hay la mayor posibilidad de lectores como nunca antes y los textos son cada vez menos leídos. ¿Es por el tipo del texto? Creo que sí. ¿No? Creo que sí. Y entonces eso nos hace pensar otra vez en que tenemos que construir una apuesta más como la que tienen ustedes en Surciendo. Sí, yo estoy un poco en la contradicción. Yo estoy haciendo ahora un doctorado y me llevan para el otro lado y yo me resisto, ¿no? Tiene que ser así, con estas que al final es una endogamia, es quienes me van a leer son los tres yo mi idea es ir publicando en el blog cosas para que, y de forma con un lenguaje y relacionándolo con temas de actualidad, pues para que llegue y que vaya quedando un poquito pequeñas dosis para que, pues sí, el formato sobre todo, yo creo, ¿no? Porque es un ensayo
que escribo para el doctorado se escribió en el siglo XIX exactamente igual, y me exigen que sea exactamente igual, Claro. sin ser en primera persona, sin ser Y a mí me gusta escribir desde mi experiencia en primera persona, y me dicen, no, aquí no se puede hacer eso no es científico. Entonces, las reglas de la ciencia o de lo académico están muy anticuadas para los usos que se hacen ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues, distinta gente, distintos lenguajes. Es decir, para que no se encripte en una comunicación escrita de élite, ¿no? Hay que deconstruir el lenguaje, ¿no? Y hay que deconstruir los medios para acceder, ¿no? Sí, los criterios de validez, sobre todo, ¿no? Los criterios de que algo es válido o científico, yo creo que eso ya se ha roto hace tiempo, pero la mayoría de las academias se mantienen todavía ahí. No quieren ver que hay otras formas, incluso hay tesis que se pueden hacer con un video, una tesis, y no, o sea, tiene que ser todo escrito, hay que escribir. Sí. Entonces yo creo que en algún momento se abrirán o se acabarán, no sé cómo, pero está complicado. Es complicado. Vamos a ir cerrando la entrevista. No quiero dejar de preguntarte este tema. Algunos comunicólogos dicen que incluso la forma de aprendizaje de la lectoescritura está acabando, ¿no? Y ahora la forma de aprendizaje es a partir de las imágenes, ¿no? La transmisión y traducción de los significados ahora vienen a través de las imágenes. Un ejemplo que yo siempre pongo en términos de lo que está ocurriendo ahora es estas nuevas cibersociedades que se están creando, ¿no? Donde a partir de una serie, como te dices, de filtros o de búsquedas que se hacen, empieza a pasar lo que Arthur C. Clarke un poco pronosticaba en su libro El fin de la infancia, ¿no? Que empiezan a hacerse comunidades globales de afinidad, ¿no? En donde tú encuentras que hay un cuate en Armenia, ¿no? Que le gusta la misma música que ti, que tú le va también al equipo global como tú, etcétera, etcétera, y construyes nuevas identidades que aparentemente te desterritorializan, ¿no? Que dices, ya no estoy aquí, pero lo que yo digo es que hay una reterritorialización, ¿no? Global, que ni siquiera estamos todavía muy bien sentados a pensar por dónde va a recrearse, ¿no? Los contenidos, las formas, las identidades, ¿no? Yo digo, espero que no tengas parientes peruanos, ¿no? Pero por ejemplo, en la jerga de los que juegan los ciberjuegos, ¿no? Nadie quiere jugar con los peruanos, por ejemplo, ¿no? Porque son muy malos. No sabía. Una cosa chistosísima. No sabía. Hay hasta bullying, ciberbullying, ¿no? Es una cosa interesantísima que ni siquiera estamos viendo cómo está ocurriendo, ni cómo se está armando, ni cómo se está estructurando, ¿no? ¿Qué piensas? Yo sobre todo creo que porque es una generación que no es la nuestra, que somos pre-tecnológicos. Entonces teníamos nuestro círculo cercano, entonces en las tecnologías nos sirve para conectarnos con otra gente, pero no estamos en un lugar con una gente en un territorio. No sé, con los niños y niñas que están ahora ya que con el celular desde muy chiquitos, de que ya se chatean con alguien de Estados Unidos o de Rusia desde chiquitos, sí que puede pasar algo de eso. Y es peligroso porque al final el sustento básico, la comida, el agua, es aquí, no te lo puede dar alguien tan lejos, o tu comunidad, cibercomunidad. Yo desde ahí lo veo peligroso. Sí que conectas te sientes identificado, lo de las identidades, y eso sirve para lo mejor para reforzar un poco personalmente tu identidad, tu forma de ser, pero sin alejarte. Entonces el peligro es de alejarte de lo que tienes alrededor. Yo creo que es muy incipiente eso, todavía no hay sí que ya va habiendo estudios y va habiendo cosas así, pero dentro de unos años yo creo que va a estar ya muy presente y a ver qué pasa, no sé todavía. Pero tiene sus peligros, obviamente, eso de desconectarte de lo que está en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, ¿no? Y solo pensar en lo que está pasando en tu cibercomunidad ahí, sobre tus intereses. Yo creo que puede ser peligroso porque
dejas un vacío muy fuerte, muy grande, y que pueden ocupar otras formas, ¿no?, de relacionarse más capitalistas o más individualistas, ¿no? A mí eso me suena muy a individuos agregados ahí sin casi conocerse, sin peligroso. Interesante, ¿no? Peligroso. Pues, yo no había visto ese tema, ¿no? Pero finalmente ese espacio que dejas lo ocupa otro, ¿no? Sí, otra forma. Y si pensamos, como decía Freire, lo ocupa el poder hegemónico. Exacto. ¿No? Sí, lo que pasa en las ciudades. Las ciudades se vacían y lo ocupan privatizando las plazas. Claro. O los delincuentes en la calle. Así. Tampoco quiero dejar que terminemos la entrevista sin hablar de la posverdad y las implicaciones que tuvo con la elección reciente en los Estados Unidos, ¿no? Pero parece que no solo en los Estados Unidos, ¿no? Sino Europa que también. ya está en Europa. ¿Cómo controlar eso? ¿Qué desafío implica este tema? Pues la posverdad tiene que ver con solo leer titulares, yo creo. Porque si profundizas, yo creo que muchas posverdades o mentiras se desbaratan porque ya puedes conectar con algo ya si tienes un bagaje de profundizar un poquito y de eso, yo creo que es más difícil de que te engañen. Creo que tiene que ver con eso. Y otra es que a mucha gente no, o sea, sobre todo lo de las encuestas y eso, pues no quiere decir a quién va a votar o miente y todo eso, y luego pues vota al que está un poco por fuera del sistema, aunque sea de ese tipo, ¿no? Está pasando en muchos lugares, porque está lo tradicional, lo políticamente correcto, que es republicano demócrata, lo clásico, ¿no? Pero si llega un figurín así, la gente no lo dice abiertamente de voy a votar a este. Entonces las encuestas no lo reflejan y eso yo creo que hace que sean sorpresas después, ¿no? Y sí juegan mucho a la posverdad, a confundir, a decir mentiras. Y ha habido un atentado en Finlandia y luego es mentira, pero ya hay una repercusión que eso ya no te lo quita nadie. Ya Claro. La repercusión, aunque sea luego lo desmienten, no lo desmienten. O hay un operativo, detienen a no sé cuántas personas y luego al cabo de un año en el juicio salen inocentes, pero ya ha quedado el impacto social de que un operativo sobre no sé qué, una mafia, aunque luego resuelvan que no pasó nada, que es mentira. Pero ya queda, sobre todo se busca el impacto, yo creo. En Surciendo parece que se abre brecha entre dos paradigmas que, por lo menos para, supongo, nuestra generación fueron visualizados en dos obras de ciencia ficción cumbre, ¿no? Entre 1984 y Un Mundo Feliz, ¿no? Sí. Son las dos grandes. Exacto, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Más 1984, más Un Mundo Feliz? Yo creo que estamos en un mundo feliz porque la gente es feliz con lo que tiene. Está un poco, más que aterrorizada, es como no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. El peligro es el Big Brother, pero también el otro es un peligro porque estamos muy anestesiados. Totalmente. Estamos muy disfrutando de que haya cámaras que nos vigilen, de que haya no sé qué, de paquetes tecnológicos. A mí me da un poco de miedo. Yo antes era, como decía antes, era muy utópico, y ahora soy más distópico. Pero todavía mantengo la esperanza de que todavía, como sociedad civil, como organizaciones, podemos, en cuanto a las tecnologías, cambiar las cosas. Yo creo que Internet nació como una idea de libertad, de horizontalidad, de conectar gente, muy influenciado por el movimiento hippies y todo eso, y contracultural, y yo creo que eso lo están intentando revertir, pero creo que todavía hay chance de que siga así, de que sirva para un mundo mejor, ¿no? ¿Qué les dirías a los otros colectivos como Surciendo, a los que van a emerger, ¿no? A los colectivos de jóvenes, están también buscando sus propias experiencias, abren sus blogs, sus múltiples formas de expresión? ¿Qué les dirías? ¿Cómo, otra vez desde Harvey, ¿no? Mantener la esperanza, ¿no? Y nosotros decimos, obviamente no es la esperanza esperanzadora, ¿no? Sino también la esperanza que se trabaja, claro, ¿no? Hacer cosas, que nadie, no esperar que alguien te lo haga. Hacer cosas, de investigar, no creerse, poner en duda todo, no creerse todo lo que nos llega, y profundizar si se puede, y eso, y hacer.
que nos equivocamos todo el rato, pero con la equivocación también se aprende. Entonces, es hacer. Yo creo que la frase zapatista, el internet es de quien se lo trabaja y hay que seguir trabajándolo. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, ha sido agradabilísima y realmente, por lo menos para mí, he aprendido mucho de esta plática. Encantado. ¿No? Pues con esto cerramos la entrevista Surciendo. Muchas gracias al colectivo, ¿no? Y gracias también aquí a quienes están encargados de esta producción. Muchas gracias. Muchas gracias.